Crisis, búsqueda y conciencia. La situación económica y social se complica cada vez más para los sectores populares, las penurias y privaciones crecen y las soluciones, lejos de llegar, se alejan cada vez más, son los efectos de la crisis económica. No es la primera vez que se desata una crisis económica y que nos castigan los efectos, varias veces sucedió, duraba un tiempo y luego pasaba. Sin embargo, la sensación que tenemos ante la actual crisis es distinta. ¿Cuál es la sensación distinta que percibimos? Que no se le ve el final, que el futuro lo vemos más duro aún, la sensación es que todo se va a agravar. A pesar de que, por momentos, la economía levante, la situación para el pueblo es peor, aunque se produzca y se pueda producir más, el desempleo crece, la salud, la educación, el acceso a la vivienda, etc., todo cada vez peor. Y nuestras sensaciones no nos mienten. No es el estado de ánimo circunstancial de algún sector, ni un humor pesimista momentáneo. Millones y de los más variados sectores, edades, condiciones, sentimos lo mismo. Si lo que sentimos es real, ¿por qué sentimos lo que nos pasa y no podemos sentir lo que no nos pasa? Si lo que nos pasa, siendo efecto de la crisis, es distinto de otras crisis, ¿qué es lo distinto, lo diferente de esta crisis respecto de las anteriores? El funcionamiento económico del capitalismo se basa en dos pilares: producir y vender lo producido. La venta se efectúa luego de la producción, mientras se vende se está produciendo para el siguiente ciclo de venta. Durante un periodo a una producción creciente le sigue una venta creciente. La creciente venta estimula e impulsa una mayor producción, mientras se vende se está produciendo para el siguiente ciclo de venta. Durante un periodo a una producción creciente le sigue una venta creciente. La creciente venta estimula e impulsa una mayor producción, pero llega un momento en que la venta alcanza su mayor posibilidad, su pico máximo, determinado por el poder adquisitivo del mercado, o sea, la suma de salarios y entradas monetarias de la gente, que se vuelca al consumo. Al seguir creciendo la producción determina la existencia de una sobreoferta de productos, estalla una crisis de sobreproducción. No es el exceso de una o más ramas de la economía, que antes o después es absorbido por otras ramas que se rezagaron, se trata del exceso de producción con respecto a la capacidad de venta del conjunto de la economía. Estas crisis de sobreproducción tenían un periodo de duración, y cerraban o quebraban fábricas, comercios, etc., así miles y millones de personas quedaban sin salario, lo que provocaba una mayor contracción de las ventas. Las fábricas y comercios cerrados se arruinaban y con ellas los instrumentos y maquinarias que éstas utilizaban, bajaba así la capacidad de producción al nivel de la capacidad de ventas o menos aún, lentamente iba encontrando la salida la mercadería anteriormente producida y comenzaba un ciclo de producción ascendente. La economía tenía un ciclo descendente y uno ascendente, las crisis de sobreproducción eran cíclicas. Pero ¿qué es lo que determina la duración de esos ciclos? Aparentemente de la velocidad con que se recupera la venta, ¿y esto de qué depende? De la cantidad de personas que encuentran trabajo, y que, por lo tanto, tienen sueldo para comprar. Y esa cantidad de personas ocupadas depende, a su vez, del rendimiento productivo de las máquinas y tecnologías que se empleen en la producción. Si una sola persona trabajando con la tecnología actual puede producir cantidades para las que hace unos años se necesitaban docenas y centenares de personas, esto hace que, por un lado, el mercado no se pueda recuperar porque no se puede absorber nunca toda esa mano de obra, y por otro lado, que no se pueda poner en funcionamiento la producción si no es produciendo en enormes cantidades que sobresaturan el mercado. Así la sobreproducción es crónica. Las crisis de sobreproducción han pasado de ser cíclicas a ser crónicas. Esto es lo que diferencia la crisis actual de las anteriores, esto es lo que hace que no le veamos final, y que nuestra sensación del presente y más aún del futuro sea negro. Este carácter crónico de la crisis de sobreproducción presupone una lucha sin pausa ni tregua por colocar lo que se produce donde sea y como sea, y ante esa lucha no hay barrera ni frontera de país alguno que se resista, es, por lo tanto, crisis de sobreproducción mundial. Por eso es necesario distinguir entre la crisis en sí, como tal, y la forma en que se manifiesta esa crisis, porque la crisis tequila no fue una crisis de México, sino expresión de esa crisis mundial. Lo mismo sucedió con la crisis de Asia, Rusia, Brasil, etc., por eso cada una de ellas conmueve y estremece la producción, el comercio y las finanzas mundiales.
La importancia de esto radica en que ya no es solo la incapacidad histórica de la gran burguesía y de las clases dirigentes de Argentina, ahora a eso se le suma que son las necesidades perentorias y urgentes del propio funcionamiento de la economía mundial las que determinan el curso inexorable e irreversible de la crisis del capitalismo en la Argentina. Es decir, mientras sea capitalista la Argentina no tiene ni tendrá cómo evadirse ni escapar a la crisis. 2. Frecuentemente escuchamos decir, la gente no piensa, falta mucho para un cambio porque la gente no tiene conciencia, etc. Se quiere decir con esto que para que haya un cambio hace falta que el pueblo actúe de otra manera, y que no se puede esperar que proceda de otra manera porque tiene ideas equivocadas, haciendo así depender las posibilidades de un cambio de las ideas de las personas y los pueblos. Sin dudas un cambio en el proceder de una persona depende de cambios en su pensamiento. Pero, estos cambios en el pensamiento son arbitrarios, se piensa lo que se quiere, cuando se quiere y cómo se quiere, o las ideas que tenemos dependen de algo. Consecuencia de qué son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son consecuencia directa o indirecta de lo que sentimos. Creer que nuestras ideas no están provocadas ni motivadas por nada es creer que puedan existir personas que no sientan, esas personas no existen. El pensamiento está siempre provocado, influido, determinado por lo que se siente, por lo que sentimos. Hay un encadenamiento lógico entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Lo que sentimos es la consecuencia de la realidad exterior y, a la vez, base de nuestros pensamientos e ideas, es el vínculo íntimo entre una cosa y la otra. Las tendencias y cursos de acción que tienen su origen en la crisis impactan en la vida de la gente con fuerza inusitada y brutal, modificando y trastornando el curso normal de la vida cotidiana de las personas y pueblos. Lo que desde hace un tiempo viene sintiendo el pueblo son los efectos de la crisis cada vez más duros, brutales y sin salida. Las masas sienten el impacto de esos efectos que provocan cambios negativos, para peor, en sus ideas. A los cambios en la vida cotidiana le siguen cambios en lo que se siente, y a estos, cambios en lo que se piensa. Por esto, para entrever la posibilidad de cambios o su proximidad es necesario alcanzar a ver qué está pasando en una sociedad. No basta ver las ideas de la gente, para ver la posibilidad, el sentido y la proximidad o no de los cambios es necesario alcanzar a ver qué está pasando en la realidad económica y social, su movimiento y evolución. Esta realidad está dominada completamente por la crisis económica y su dinámica no sigue un movimiento constante, sino que se acelera continuamente. 3. Si tuviéramos que expresar en una frase lo que está pasando por la cabeza de millones de personas, y que éstas expresan a cada momento, diríamos, esto no va más, está todo podrido, pero a la misma vez lanzan un interrogante de impotencia, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Y este es el punto, porque entre una afirmación y otra hay un vacío difícil de llenar. Si preguntamos qué es lo que no va más, seguramente nos responderían, la situación en general, la desocupación, la inseguridad, etc. Pero como esto no es el problema en sí, sino solo la forma en que se presenta el problema, desde ese punto de la conciencia no se puede, ni se logra desprender el qué hacer, ni el cómo hacerlo. Porque la conciencia social no puede saltar etapas, si no descubre qué es lo que no va más y por qué no va más, no puede llegar a saber qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Necesita explicarse qué es lo que está pasando y por qué pasa eso. Y ese es el momento en que estamos. Y este momento no se puede resolver con signas, con llamados a la lucha, con bravuconadas agitativas, etc. Son necesarias las reflexiones más profundas para identificar el debate en que estamos inmersos y su sentido. Millones de conversaciones y discusiones cotidianas en las que participan millones de personas pertenecientes a distintas clases sociales, esas discusiones momentáneas que se realizan cuando se presentan los problemas, ese choque de opiniones dispersas, opuestas, en apariencia caóticas, es la forma en que se expresa la búsqueda de respuestas. Es el camino que transitan las masas hoy en su afán de explicarse los hechos, lo que sucede en su vida. No identificar esto, o ver solo en las discusiones su forma caótica nos condena a perder el rumbo, a alejarnos del curso real de los acontecimientos y a aislarnos de las masas. Al contrario, hay que buscar las raíces de esa forma caótica en la misma realidad, cuando se llega a situaciones límite como en la Argentina actual. La gravedad de la crisis empuja a cambiar de cuajo las ideas tradicionales, fuertemente arraigadas durante años, creencias y fe en dirigentes e instituciones, etc.,
y ante esto las clases sociales tienen distintas posiciones y tiempos, y aún las personas dentro de una misma clase social tienen distintos tiempos en ese proceso de reflexión. En segundo lugar, el desarrollo de esta crisis está sujeto a factores donde los nacionales están en segundo orden y prima la economía internacional, y penetrar en la comprensión de ellos está más alejado de lo que parece. Por último, con la aceleración constante de la dinámica de la crisis, no se alcanza a llegar a una conclusión que ya se necesitan varias más para seguir el proceso. Por eso, para seguir el curso del debate y aportar a su claridad, la tarea más apremiante es lograr que amplios sectores de trabajadores dominemos los elementos teóricos que nos permitan explicarnos el mundo que estamos viviendo, sus procesos y causas internas. Por el contrario, el lanzamiento de consignas inmediatas y los constantes llamados a la lucha, son fruto de otro concepto de las tareas urgentes. En estas dos maneras de concebir las tareas, subyace un problema muy profundo, la distinta apreciación de la importancia y el peso de los conocimientos teóricos, o la falta de ellos, para la acción política y práctica. Estamos inmersos en este mar de debates, discusiones, conversaciones, y las corrientes internas de ese mar empujan a los trabajadores más preocupados por la situación, a buscar maneras y métodos más elevados y racionales para hallar las respuestas, a encontrarse con la teoría que explique las causas de esta situación material insostenible y, a partir de eso, sentar las bases para hallar las soluciones. Estas corrientes internas expresan una tendencia que nace de la crisis y se fortalece con su agudización. El enemigo no puede impedir la existencia de esa tendencia, ni que tome cada vez más fuerza, es totalmente impotente, porque no puede resolver la crisis. Solo puede tratar de desviar las conclusiones, de interferir en el proceso de reflexión, pero sus intentos encuentran obstáculos cada vez mayores, se estrellan contra la desconfianza creciente de las masas, que crece al mismo ritmo que la agravación de la crisis. Que los trabajadores logremos dar vuelta a la situación y salvar a la sociedad de la decadencia y degradación, es una posibilidad que depende de que los propios trabajadores logremos formar y crear desde nuestro seno mismo una gruesa capa de los mejores compañeros con decidida voluntad de concentrar todos sus esfuerzos en el objetivo de que su clase alcance la liberación, y salve así a la sociedad entera de la decadencia y la degradación. Para lograr crear esa capa de trabajadores es imprescindible, al organizar la tarea, adaptar todas las formas y métodos a las cada vez más difíciles condiciones de vida y las dificultades de los trabajadores. Abril de 2000.